Llegué tarde a la cena de Nochebuena en casa de mi hija, esperando una cálida reunión familiar. Pero cuando abrí la puerta silenciosamente, mi yerno estaba haciendo un brindis. «Qué bueno que el viejo no vino», dijo. «Ojalá se haya ido para siempre». Mi hija fue la que más se rió. Cerré la puerta en silencio. Me di la vuelta y me alejé. Una hora más tarde, su celebración se convirtió en una pesadilla. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver. El tráfico en el puente principal de la ciudad era sofocante. Mis manos se aferraban al volante. La lluvia golpeaba el parabrisas. Cada gota una pequeña explosión contra el cristal. 40 minutos de retraso. El reloj del tablero brillaba acusadoramente. Las 7:47 de la noche, 19:47. Las obras habían reducido el puente a un solo carril, y aparentemente todos los conductores de esta gran urbe tenían un lugar urgente al que ir en Nochebuena. Miré el asiento trasero. 2 cajas envueltas yacían allí, con esquinas perfectas. Papel costoso. La bufanda de cachemira para Valeria me había costado $180 en una tienda departamental de lujo. El whisky para Armando, un añejo de 20 años, había sido $220. Números que parecían razonables cuando pensaba en la familia, en la tradición, en hacer que mi difunta esposa, Marina, estuviera orgullosa. A Marina le habría gustado que yo siguiera intentándolo con Valeria, a 3 años desde que el cáncer se la llevó. Y yo había estado haciendo lo que ella habría querido, cuidar de nuestra hija. Los pagos de la hipoteca, $2,400 cada mes, transferidos el día primero, tan confiables como el amanecer. $86,400 en 3 años. La casa que les ayudé a comprar, la base que les ayudé a construir. El tráfico finalmente se rompió. Aceleré a través del puente, los neumáticos silbando sobre el pavimento mojado. El barrio de Valeria se veía perfecto. Cada casa decorada. Luz cálida derramándose por las ventanas. Muñecos de nieve inflables balanceándose en los jardines delanteros. Me detuve en la entrada detrás de varios autos que no reconocí. Invitados. Ella había mencionado que invitaría a amigos. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor, alisando mi cuello, pasando una mano por mi cabello gris. Presentable. Digno. Un padre que llega a cenar con su hija. Los regalos se sintieron más pesados mientras los llevaba por la acera. A través de la ventana delantera, podía ver figuras moviéndose, oír risas. Mi dedo se cernió sobre el timbre. Luego se movió hacia el pomo de la puerta. No había necesidad de hacer que abrieran. Yo era familia. La puerta se abrió silenciosamente sobre bisagras bien lubricadas. Entré en el vestíbulo y me congelé. La escena se ensambló en fragmentos. Mesa del comedor a mi izquierda. 8 personas sentadas, copas de vino atrapando la luz de las velas. Un pavo en el centro. Guirnaldas colgadas a lo largo de la repisa. La vajilla de boda de Valeria, el juego que había sido de Marina, que les di cuando se casaron. El costoso Malbec que envié el mes pasado. 3 botellas ahora vacías en el aparador. La mesa del comedor que ayudé a Valeria a elegir en esa tienda de muebles en una zona residencial. Nadie me había notado. Todos estaban mirando hacia la cabecera de la mesa, donde Armando estaba de pie, con la copa de vino levantada, el rostro enrojecido y jovial. Su voz se escuchó claramente. Gracias a Dios que ese viejo no apareció esta noche. Espero que haya desaparecido para siempre. Tal vez por fin tuvimos suerte en esta Navidad. Las palabras cayeron como golpes físicos. Me quedé inmóvil, con los regalos en la mano. Un fantasma presenciando su propio funeral. Alguien, un hombre que no reconocí, gritó: «Por fin podemos respirar». Otra voz. El mejor regalo de Navidad de todos. Entonces Valeria se rió. La risa de mi hija se elevó por encima de la de todos los demás. Ese sonido desinhibido que recordaba de su infancia. Genuino y desenfrenado. Ella no estaba incómoda. No me estaba defendiendo. Su mano presionó la mesa buscando apoyo. Su rostro brillante de diversión. Completamente relajada en su burla. Mi mano permaneció en el pomo de la puerta. 3 segundos. 4. La habitación se desenfocó en los bordes,
mientras el centro permanecía nítido. El rostro engreído de Armando, el perfil de Valeria, las copas levantadas, la crueldad casual de personas que se sentían seguras entre aliados. Cerré la puerta. No fue un portazo, solo un suave clic. La caminata de regreso a mi auto se extendió más que la caminata a la casa. Mis pies se movieron automáticamente, cada paso medido. Abrí la puerta trasera y coloqué los regalos en el asiento. No los arrojé. No los aplasté. Simplemente los puse con precisión mecánica. La bufanda de cachemira, el costoso whisky, números que de repente estaba viendo de manera diferente. Me senté en el asiento del conductor y no encendí el motor. La lluvia continuó cayendo. Más suave ahora, casi gentil. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de toda la calle. Rojo, verde, blanco, azul. Familias adentro. Probablemente, familias de verdad. Abrí la aplicación bancaria de mi teléfono. El historial de transferencias se cargó. Pagos mensuales que marchaban hacia atrás en el tiempo. Cada uno exactamente 2.400. Cada uno etiquetado como asistencia hipotecaria. Diciembre, noviembre, octubre. Hacia atrás a través de este año. El año pasado. El año anterior. Me desplacé hasta el principio. Diciembre de 2021. El primer pago. El mes después de que Marina muriera. Cuando Valeria llamó llorando por la ejecución hipotecaria. Cuando ser un buen padre significaba ayudar en lo que pudiera. $86.400 en total. El número brillaba en mi pantalla. Tomé una captura de pantalla. Luego abrí mis contactos. Ricardo me contestó al segundo timbrazo. Ricardo, necesito que nos reunamos mañana por la mañana. A primera hora. Todo ha cambiado. Él comenzó a preguntar algo, pero lo interrumpí suavemente. Mañana. Temprano. Terminé la llamada y me senté en silencio. A 3 cuadras de la casa de Valeria ahora. No recordaba haber conducido hasta aquí. Pero aquí estaba, estacionado bajo una farola que proyectaba todo en ámbar. Los regalos todavía estaban en el asiento trasero. La lluvia se había detenido. En algún lugar, las campanas de la iglesia sonaban. Miré la aplicación bancaria una vez más antes de cerrarla. $86.400 dije en voz alta al auto vacío. No fue una pregunta. No fue una exclamación. Solo un hecho que definiría todo lo que vendría después. La oficina del abogado Ricardo ocupaba el tercer piso de un edificio renovado en un distrito comercial. Había estado sentado en mi auto en el estacionamiento desde el amanecer, mirando las ventanas, esperando. Cuando su Lexus plateado se estacionó en su lugar reservado a las 8:15 de la mañana, me vio de inmediato y caminó directamente hacia la entrada sin los saludos habituales. Me conocía lo suficientemente bien como para reconocer la urgencia disfrazada de paciencia. La oficina era minimalista. Vidrio, acero y paredes blancas. Tan diferente de la cálida casa decorada de ayer. Ricardo abrió la puerta, encendió las luces y me hizo un gesto hacia la sala de conferencias sin decir una palabra. Yo llevaba un sobre de Manila que había preparado durante la noche sin dormir. ¿Café?, preguntó. No, gracias. Nos sentamos uno frente al otro en la larga mesa. Abrí el sobre y comencé a colocar los documentos con la misma precisión que una vez usé para organizar planos. Primero los extractos bancarios. 3 años de transferencias mensuales resaltadas en amarillo. Luego los correos electrónicos impresos de diciembre de 2021. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Todo organizado por fecha, con pestañas pulcras separando las categorías. Ricardo se puso sus lentes de lectura y comenzó a revisar los materiales. Tenía 52 años. Había manejado mis asuntos legales durante 15 años. Planificación patrimonial. Contratos comerciales durante mi práctica arquitectónica. El testamento de Marina. Él entendía cómo funcionaba mi mente. Cuéntame qué pasó, dijo, sin levantar la vista de los extractos bancarios. Relaté la Nochebuena con precisión clínica. El tráfico. La llegada tardía. La puerta entreabierta. El brindis de Armando. Palabra por palabra. La risa de Valeria, la más fuerte y prolongada. Mi salida silenciosa. Sin emoción en mi voz. Solo hechos. Secuencia. Evidencia. Ricardo dejó los extractos bancarios
y recogió el hilo de correos electrónicos de hace 3 años. Había impreso todo el intercambio. Leyó en voz alta. Ayudaré con la hipoteca hasta que estés financieramente estable. Este es un apoyo temporal. Me miró. La respuesta de Valeria. Gracias, papá. Te lo pagaremos cuando podamos. Se quitó las gafas. Esto lo cambia todo. En este estado, esto establece la intención de préstamo, no de donación. Combinado con su documentación de pago, las transferencias etiquetadas, la mención explícita de reembolso. Héctor, tienes un préstamo recuperable. ¿Cuál es el proceso? Carta de demanda formal. Período de respuesta de 60 días. Si se niegan a pagar o ignoran la demanda, presentamos una demanda en el Tribunal de Circuito por incumplimiento de contrato. Con esta documentación, su probabilidad de éxito es excelente. Tomé notas con mi letra pequeña y precisa. Cronograma. La carta de demanda se redacta hoy. Se envía por correo certificado mañana. Tendrán 60 días para responder o acordar el pago. Si se niegan, presentamos la demanda. La fecha de corte, por lo general, dentro de 90 días. Costos: $5,000 de anticipo. Si llega a juicio, posiblemente entre $10,000 y $15,000 en total, pero ese es el peor de los casos. La mayoría de las disputas de préstamos familiares se resuelven una vez que los demandados se dan cuenta de que la documentación es sólida. Hizo una pausa. Héctor, ¿estás seguro? Es tu hija. Completamente seguro. No volvió a preguntar. Pasamos las siguientes 2 horas construyendo la estrategia. Ricardo buscó los estatutos revisados del Estado en su computadora. Leyó secciones en voz alta sobre acuerdos verbales y escritos, sobre la aplicación de préstamos familiares, sobre los requisitos de documentación. Redactamos juntos la carta de demanda, formal, precisa, sin dejar lugar a malas interpretaciones. Cuando deslizó el acuerdo de servicio a través de la mesa, revisé cuidadosamente la estructura de honorarios antes de firmar. Mi firma fue firme. Escribí un cheque por $5,000 sin dudarlo. Una inversión en justicia, no en venganza. Tendré la carta de demanda lista para tu revisión esta tarde, dijo Ricardo, mientras me levantaba para irme. El correo certificado sale mañana por la mañana. Nos dimos la mano. Su agarre fue firme, profesional, sellando un contrato que ambos entendimos. Conduje hasta una popular cafetería y me senté en la cabina de la ventana durante 1 hora. El café se enfrió. Sin tocar, afuera, la gente se movía a través de sus rutinas normales posteriores a la Navidad, devolviendo regalos, gastando tarjetas de regalo, viviendo vidas sin complicaciones. Los observé y procesé lo que había puesto en marcha. La hija que había criado era ahora oficialmente una adversaria en un proceso legal. La casa que había ayudado a comprar era ahora garantía en un caso de recuperación de deuda. La familia que había protegido era ahora la oposición. Conduje a casa mientras la luz de la tarde se desvanecía en el anochecer. Mi sala se veía exactamente como lo había hecho durante 3 años. Los mismos muebles, las mismas fotografías en la repisa, el mismo silencio. Esta fue la habitación donde Marina murió, donde las enfermeras de cuidados paliativos habían ido y venido, donde le sostuve la mano durante esas horas finales. Esta fue la habitación donde decidí ayudar a Valeria con la casa, porque eso es lo que hace la familia. Mi teléfono sonó a las 6:30 de la tarde. 18:30. El nombre de Valeria en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. Cada timbrazo aumentaría ligeramente su ansiedad. Una pequeña recalibración de la dinámica de poder. Hola, Valeria. Papá, ¿por qué no viniste a cenar anoche? Estábamos muy preocupados. Armando seguía revisando afuera. Pensó que tal vez tuviste problemas con el auto. Te guardamos un plato. ¿Cuándo puedes venir a buscarlo? Su voz goteaba falsa preocupación. Manipulación dulce como la miel. No tenía idea de que yo había escuchado todo. Sus mentiras eran reflejas, automáticas, pulidas por años de práctica que había estado demasiado ciego para notar. Tenía asuntos que atender. Todo está bien. Pausa. Pude escuchar su confusión. Bueno, está bien. ¿Pero sobre el plato? No necesitaré el plato. Dónalo o deséchalo. Pausa más larga. Oh, de acuerdo. Bueno. También estamos planeando la cena de Año Nuevo.
El mismo grupo, tal vez algunas personas más. ¿Puedes venir? Tal vez alrededor de las 6. Tengo planes. Mantengámonos en contacto por teléfono por ahora. Papá, ¿estás bien? Suenas diferente. Sí. Adiós, Valeria. Terminé la llamada y dejé el teléfono. Distancia profesional. Sin emoción. Sin explicación. Dejarla que se preguntara. Dejarla que se preocupara. La carta de demanda llegaría en 2 días y proporcionaría toda la explicación necesaria. Me levanté y caminé hacia la repisa, recogiendo la fotografía enmarcada de Marina. El único momento en que mi compostura se rompió, en privado, donde nadie podía ver. Lo siento, cariño, le dije a su imagen. Estaba ciego. Dejé que nuestra hija se convirtiera en alguien que no reconocerías. Debería haberlo visto antes, pero estoy viendo claramente ahora. No una pregunta, una declaración, una promesa. Volví a colocar la fotografía con cuidado. La alineé precisamente con las otras, y volví a mi silla. En algún lugar de la parte sur de la ciudad, Valeria probablemente estaba llamando a Armando, confundida por el tono extraño de su padre. Lo discutirían con vino, lo descartarían como mal humor de la vejez y volverían a su noche. Les quedaban 2 días de paz antes de que llegara la carta certificada, 2 días antes de que se enteraran de que $86,400 no desaparecen solo porque deseas que el prestamista lo haga. Mi teléfono zumbó contra la mesa auxiliar. El nombre de Valeria iluminó la pantalla, luego se desvaneció a negro. 3 minutos después, volvió a zumbar. Armando esta vez. Luego Valeria, luego Armando. Víspera de Año Nuevo, y yo estaba sentado en mi sillón mirando la pantalla pasar por su desesperación. Fuera de mi ventana, los vecinos lanzaban fuegos artificiales. Rápidas ráfagas de rojo y oro contra el cielo invernal. Breves celebraciones que se disolvieron en humo. Había pasado la semana desde que me reuní con Ricardo, viviendo normalmente. Compras en el supermercado local, leyendo, caminando por el vecindario, preparándome mentalmente para lo que vendría. La carta certificada había sido enviada el 30. Entrega en 2 días. Se requiere firma. Ricardo había proporcionado la confirmación de seguimiento. El 2 de enero sería el primer día hábil después de la festividad. Ahí es cuando llegaría. Ahí es cuando entenderían. Mi teléfono zumbó 2 veces más antes de la medianoche. Luego se quedó en silencio. El día siguiente se arrastró. Limpié la cocina, organicé mi estudio, hice cosas normales de sábado. La información de seguimiento se actualizó al mediodía. En reparto. A las 2 en punto de la tarde, 14, mi computadora portátil sonó con el correo electrónico de confirmación. Entregado. Firmado por A. Hayes. Se lo reenvié a Ricardo con una sola línea. Entregado y firmado. Luego cerré la computadora portátil y salí a caminar por el vecindario. Las calles estaban tranquilas, todos durmiendo después de sus celebraciones. Caminé durante 1 hora, respirando aire frío, sin sentir nada más que una extraña calma. Mi teléfono estalló a las 2:17 de la tarde. 14:17. Yo estaba de vuelta en casa, tomando café en la mesa de la cocina, cuando la pantalla comenzó a iluminarse en rápida sucesión. Valeria, Valeria, Armando, Valeria, Armando, Valeria, Valeria, Valeria. 8 llamadas en 11 minutos. Las conté, bebiendo mi café, viendo la pantalla palpitar con su pánico. Entonces comenzaron los mensajes de texto. Papá, acabo de recibir una carta de un abogado. Por favor, llámame. Esto debe ser un error. Tomé una captura de pantalla. Abrí el siguiente mensaje. Necesitamos hablar ahora mismo. Esto es una locura. Captura de pantalla. Papá, por favor, necesitamos hablar de esto. No puedes simplemente ignorarme. Los mensajes se aceleraron, el tono cambiando con cada uno. La confusión dio paso a la ira. La ira sangrando en desesperación. Los leí todos con atención, notando la progresión, las tácticas de manipulación, la ausencia de cualquier disculpa genuina, siempre centrándose en mis acciones, nunca en las suyas. Esto es cruel. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia hija? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Captura de pantalla. Bien, sé así. Pero estás destruyendo a esta familia.
Espero que puedas vivir contigo mismo. Los dejé reposar. Dejé que pasaran las horas. Hice la cena. Pechuga de pollo. Verduras asadas. Nada elegante. Comí despacio. Lavé los platos. Los sequé. Los puse en sus lugares correctos. A las 6:30. 18:30. Compuse mi respuesta. Escribí varias versiones. Las eliminé. Demasiado emocionales. Demasiado largas. Demasiado explicativas. Finalmente me decidí por lo que importaba. Todas las preguntas a mi abogado. Información de contacto en la carta. 10 palabras. Presioné enviar e inmediatamente apagué mi teléfono. No necesitaba ver su respuesta. El mensaje era perfectamente claro. La relación que habían dado por sentada ya no existía. El padre del que se habían burlado era ahora el acreedor al que tendrían que enfrentar. Esa noche, me paré en mi estudio mirando la pared de fotos familiares. Valeria, de niña en mis hombros en el zoológico. Su graduación de la escuela preparatoria. El birrete inclinado. El día de su boda. Yo llevándola al altar mientras Marina se secaba las lágrimas de los ojos. Mi esposa aparecía en casi todos los cuadros. Sonriendo. Radiante. Orgullosa de la familia que habíamos construido. No quité las fotos. Eran parte de la arquitectura de mi vida. La base que había sido real, incluso si la estructura construida encima había resultado inestable. Mañana, el reloj legal comenzaría su cuenta regresiva de 60 días. Mañana, comenzarían a comprender que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Apagué la luz del estudio y me fui a la cama. Afuera, unos pocos fuegos artificiales tardíos estallaron en la distancia. Año nuevo. Nueva realidad. Para todos nosotros. La oficina del abogado olía a alfombra vieja y desesperación. Armando se sentó frente a un hombre de unos 50 años que llevaba una corbata con manchas de café, mirándolo leer los documentos con creciente severidad. Habían pasado 5 días desde que llegó la carta de demanda. Armando los había pasado buscando en internet frases como luchar contra préstamo familiar y leyendo publicaciones en foros de personas que habían evitado con éxito deudas. Se había convencido de que mi caso era débil. Me enteré de todo esto más tarde por Gael, mi nieto, quien mantuvo contacto con ambos lados de la familia a pesar de la creciente división. Tenía 23 años. Trabajaba en tecnología. Tenía el tipo de inteligencia aguda que le permitía ver a través de la pretensión. Había escuchado la versión de su madre de la consulta legal, y entendió lo suficiente como para saber que yo querría los detalles. El abogado económico, Gael, dijo que su oficina estaba en un centro comercial secundario entre una sala de manicura y un servicio de preparación de impuestos. Había revisado todo lo que Armando trajo. El hilo de correo electrónico. Los extractos bancarios que yo había incluido con la carta de demanda. El momento, el lenguaje, la documentación sistemática. Bueno, había preguntado Armando. Esperando validación. El abogado suspiró. Señor Hayes, no tomaré su dinero si no puedo ayudarlo. Su suegro tiene un caso sólido. Registros bancarios que muestran pagos consistentes de $2,400 etiquetados como préstamo o asistencia hipotecaria que abarcan 3 años. Documentación por correo electrónico que establece la intención de pago. El Estado reconoce acuerdos de préstamo verbales, especialmente con este nivel de documentación. Podría luchar, gastar miles de dólares en honorarios legales y aún así perder. Entonces debería la cantidad original más los costos judiciales. Gael dijo que el rostro de Armando se había puesto rojo, pero nunca pidió el reembolso. Ni una sola vez en 3 años. ¿Eso no prueba que fue un regalo? El abogado negó con la cabeza. En realidad, sugiere paciencia o confianza, ninguna de las cuales niega la estructura del préstamo. El acuerdo inicial lo llamó apoyo temporal. Su esposa reconoció un futuro reembolso. El tribunal verá esto como un préstamo familiar que ahora se está exigiendo. Sucede, Armando salió de esa oficina y llamó a Valeria desde su auto. Gael escuchó el lado de la conversación de ella más tarde esa noche. Dice que estamos arruinados, le dijo Armando. El viejo nos tendió una trampa. Todo documentado. Incluso ese correo electrónico que enviaste. ¿Qué correo electrónico? La voz de Valeria se había vuelto aguda, asustada. Ese donde dijiste, te lo pagaremos cuando podamos. Hace 3 años.
¿No lo recuerdas? Silencio. Ella recordó. Me enteré de que Valeria tomó su decisión esa noche. Me tendería una emboscada en persona. Usaría las tácticas que siempre habían funcionado. Lágrimas. Invocación de la memoria de su madre. El tipo particular de manipulación emocional que había perfeccionado durante 35 años. Conocía mi rutina. Yo compraba en un supermercado local cada otro lunes, generalmente a última hora de la mañana. Ella había crecido a 10 minutos de mi casa. Había vivido en la zona toda su vida. Algunos patrones se convierten en conocimiento común en las familias. Llegué al estacionamiento a las 10:52 de la mañana, 10:52 del segundo lunes después de Año Nuevo. El día era frío. Nubes grises. Amenaza de lluvia. Estacioné en mi lugar habitual cerca de la devolución de carritos y estaba a mitad de camino de la entrada cuando Valeria se interpuso directamente en mi camino. Me detuve. No retrocedí. No creé espacio para una larga conversación. Simplemente me detuve. Bolsa de compras en una mano. Llaves en la otra. Papá, por favor. Necesitamos hablar. Esto es una locura. Abogados. Cartas legales. Soy yo. Tu hija. ¿No podemos simplemente sentarnos como familia y resolver esto? Mamá no querría esto. Ella extendió la mano hacia mi brazo, pero no me tocó. Usando a Marina, la manipulación final, la que siempre había funcionado. Mi hija murió esa noche de Navidad, dije. Mi voz era tranquila, objetiva. El rostro de Valeria se puso blanco. ¿Qué? Papá. No. Te oí reír. Oí el brindis de Armando sobre la esperanza de que hubiera desaparecido para siempre. Yo estaba parado en la puerta. Lo oí todo. La bolsa de compras colgaba de mi mano. Informal. Ordinario. Mientras pronunciaba las palabras que destruyeron su realidad cuidadosamente construida. Fue una broma. Papá. Solo fue. Armando estaba borracho. Yo estaba. No quisimos decir. No estaba interesado en excusas. 60 días. Papá, por favor, no tenemos esa clase de dinero. Sabes que no lo tenemos. ¿Qué se supone que vamos a? Entonces el tribunal. Así es como funciona la ley. La rodeé y continué hacia la entrada. Ella me gritó. Estás destruyendo nuestras vidas. Me detuve. Me giré a medias. No. Estoy cobrando lo que se me debe. Hay una diferencia. Las puertas automáticas se abrieron. Caminé a través de ellas sin mirar atrás. Detrás de mí, Valeria se quedó congelada en el estacionamiento. Una mujer con un carrito preguntó si estaba bien. Oí la pregunta cuando las puertas se cerraron. Valeria no respondió. Volvió a su coche. Se sentó en el asiento del conductor. Y solo entonces la realidad completa de lo que yo había dicho penetró el shock. Su padre había estado allí, en la puerta. Nochebuena. Había oído el brindis de Armando. Oído la risa. La oyó a ella. Su propia hija, riendo más fuerte que nadie. Cada llamada preocupada desde entonces. Cada mensaje de texto preguntando dónde había estado. Cada expresión de preocupación había sido una mentira. Y él lo había sabido. Lo había sabido desde el principio. Gael me dijo más tarde que Valeria se había agarrado al volante y había gritado. No de dolor, dijo. Pura rabia por haber sido atrapada. Por darse cuenta de que su padre ya no podía ser manipulado. Por comprender que 60 días significaban exactamente lo que decían, y que el reloj estaba corriendo, lo aceptara ella o no. Terminé mis compras. Espinacas, pollo, pan integral, las cosas ordinarias que constituyen una vida. Pagué en la caja, cargué las bolsas en mi auto, conduje a casa a través de la tarde gris. Esa noche, revisé mis registros financieros de nuevo, no porque dudara de los números, sino porque verlos reforzaba la corrección de mi decisión. $86,400. 3 años de sacrificar mi propia comodidad de jubilación por personas que brindaban por mi desaparición. Los números no mentían. La risa no mentía. Quedaban 47 días. Pasaron 3 semanas. Las dediqué a revisar mi hoja de cálculo de presupuesto mensual, caminando por el vecindario, leyendo libros que tenía la intención de terminar. Vida normal, mantenida deliberadamente. La llamada telefónica de Gael llegó un martes por la tarde mientras organizaba mis documentos de impuestos. Abuelo,
Necesito decirte algo. Su voz tenía esa tensión particular que significaba malas noticias. Papá ha estado llamando a la gente de la cena de Navidad, haciendo preguntas extrañas sobre ti. Si parecías olvidadizo, confundido, algo así. Mamá no quería hacerlo, pero tampoco lo detuvo. Déame bolígrafo. Gracias por decírmelo, Gael. Aprecio tu honestidad. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien. De hecho, después de colgar, me serví café y esperé. Las matemáticas financieras eran brutales e ineludibles. Gael había mencionado sus discusiones nocturnas. Valeria gritando sobre su saldo bancario, Armando insistiendo en que yo retrocedería. Tenían $12,000 ahorrados, debían 86,400. La resta simple reveló su desesperación. Las personas acorraladas no se rinden. Atacan. La llamada de confirmación llegó 2 días después de un viejo colega. Alguien ha estado preguntando por ti. Preguntando si parecías olvidadizo en los eventos, si te repetías, si tenías problemas con las direcciones. Le di las gracias y lo agregué a mis notas. Estaban construyendo una narrativa falsa. Un acto de principiantes, pero peligroso de todos modos. Creé un documento de cronograma esa noche. Columna izquierda. Fechas de mis pagos de hipoteca a Valeria y Armando. Columna derecha. Eventos importantes de la vida que prueban la competencia mental. Refinanciación de mi propia casa. Decisiones de inversión complejas. Trabajo de consultoría después de la jubilación. 3 años de evidencia de que había estado lúcido. Cuidadoso. Metódico. La trabajadora social llegó un martes por la mañana. Sin previo aviso. Sin cita. Abrí la puerta y encontré a una mujer de unos 40 años con una tableta y una expresión de preocupación practicada. Señor Héctor. Soy Marcela Pérez de la Oficina de Servicios de Protección al Adulto. Recibimos un informe sobre su bienestar. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Le hice un gesto hacia la sala. Mi café ya estaba hecho. Mis documentos ya estaban organizados en la mesa del comedor. Señor Héctor, ¿puede decirme por qué estamos aquí hoy? Mi yerno presentó una queja sugiriendo que tengo demencia o deterioro mental. Hizo esto porque estoy cobrando una deuda familiar sustancial a través de canales legales. Espera que declararme incompetente invalide la deuda. No lo hará, pero entiendo por qué lo está intentando. La expresión de Marcela se mantuvo neutral, pero noté el ligero cambio en su postura. Había escuchado esta historia antes. Familia usando el sistema como un arma. La evaluación tardó 90 minutos. Contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Dibujar un reloj que muestre las 3:15, 3:15. Recordar 3 palabras y repetirlas más tarde. Nombrar al presidente actual. Al presidente anterior, la fecha de hoy. Respondí todas las preguntas correctamente. Con calma. Sin dudar. El dibujo del reloj fue casi insultante en su simplicidad. Dibujé un círculo perfecto a mano alzada. Posicioné los 12 números con precisión. Dibujé las manecillas de las horas y los minutos exactamente a las 3:15. 40 años de dibujo arquitectónico hicieron que esto fuera trivial. Tiene manos firmes, comentó Marcela. 40 años de dibujo técnico. Algunas habilidades no se desvanecen. Cuando preguntó sobre las finanzas, abrí mi cartera de inversiones en mi computadora portátil. 60% en acciones, 30% en bonos, 10% en equivalentes de efectivo. Reequilibro trimestralmente según las condiciones del mercado y mi tolerancia al riesgo apropiada para la edad. Actualmente generando aproximadamente $78,000 en ingresos pasivos anuales. Marcela tomó notas. ¿Maneja estas cuentas usted mismo? Cada transacción. Reviso los extractos semanalmente. Los documentos fiscales trimestralmente. El año pasado generé $78,000 en ingresos por inversiones y pagué $14,200 en impuestos. Mi contador se encarga de la presentación, pero verifico cada número. Eso es más de lo que maneja la mayoría de las personas de mi edad. Me permití una pequeña sonrisa. La experiencia ayuda. Sus preguntas finales sondearon la situación familiar. Su yerno dice que ha hecho amenazas, actuado con hostilidad inusual hacia su hija. ¿Hay conflicto en la familia? No me anduve con rodeos. Sí. Los escuché burlándose de mí en una reunión familiar, celebrando mi ausencia, esperando que desapareciera permanentemente.
Decidí cobrar el dinero que les había prestado. Eso no es hostilidad. Son consecuencias. Deslicé la carta de demanda legal a través de la mesa. Marcela la leyó. Luego cerró su tableta. Señor Héctor, no veo evidencia de deterioro. Cerraré este caso. Después de que ella se fue, me senté en silencio durante exactamente 5 minutos. Realmente pensaron que esto funcionaría. Pensaron que podrían pintarme como un anciano confundido que no entendía sus propias decisiones. Eso es lo que vieron cuando me miraron. No una persona, solo un obstáculo. Un obstáculo que podrían eliminar con mentiras y manipulación. Tomé mi teléfono y llamé a Ricardo. Ricardo, acaban de intentar declararme mentalmente incompetente. La Oficina de Servicios de Protección al Adulto vino a mi casa. Obviamente, falló. No soy incompetente. Pero esto me dice todo lo que necesito saber sobre hasta dónde llegarán. La voz de Ricardo fue sombría. Eso es realmente bueno para nosotros legalmente. Demuestra mala fe. Lo anotaré en el archivo. Es hora de pasar a la siguiente fase. Presentar la demanda. He terminado de esperar. La lluvia golpeó las calles de la ciudad la mañana en que expiró el plazo de 60 días. Me senté en la sala de conferencias de Ricardo, viendo el agua correr por las ventanas mientras él extendía la presentación judicial sobre la mesa. Tribunal de Circuito del Condado. Tipo de caso, cobro de deuda. Cantidad, $86,400. Tuvieron hasta la medianoche de anoche, dijo Ricardo. No pagaron. No pudieron pagar. Mi asistente legal lo presentó electrónicamente a las 9 de esta mañana. Tocó el documento. Es oficial ahora. Número de caso 25 CB 04892. El juicio está programado para mediados de abril, pero, de manera realista, estamos buscando discusiones de acuerdo antes de eso. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo? Entonces vamos a juicio y ganamos. De cualquier manera, recuperarás tu dinero. La pregunta es cuántos honorarios legales adicionales quieren acumular luchando contra lo inevitable. Asentí una vez. Guardé el PDF que me había enviado por correo electrónico y conduje a casa a través de la lluvia. 3 días después, mi teléfono sonó con un número que reconocí. La oficina principal de mi banco. Señor Héctor, soy Marcela Romero de Banca Preferencial. Estoy llamando por cortesía. Usted ha sido nuestro cliente durante 26 años. Recibimos una solicitud de segunda hipoteca sobre una propiedad donde usted figura como el que paga la hipoteca principal. Escuché atentamente. La solicitud fue denegada, pero quería informarle en caso de que haya robo de identidad involucrado. No hay robo de identidad, Marcela. Solo desesperación. ¿Cuáles fueron los detalles? El señor Hayes quería pedir prestado $90,000 contra la propiedad, presumiblemente para pagarle a usted y cubrir los costos del préstamo. Pero su relación deuda-ingreso regresó al 68%, muy por encima de nuestro umbral de préstamo. Entre su hipoteca actual, los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito, ya está sobreextendido. Aprecio la llamada de cortesía. Después de colgar, tomé notas con mi letra precisa. Fecha, hora, nombre de Marcela. El intento fallido de Armando. La documentación importa. Los rastros de papel protegen la verdad de ser reescrita. La primera audiencia llegó con eficiencia burocrática. Ricardo la manejó solo. No necesité asistir todavía. Me llamó después desde las escaleras del juzgado. La jueza Leticia asignada al caso. Es justa, sin tonterías. No resolvió nada hoy, pero ordenó pagos provisionales pendientes de juicio. $2,000 mensuales. A partir del 1 de marzo, calculé inmediatamente. Su hipoteca más esto significaba que más de la mitad de sus ingresos se habían ido antes de que compraran comestibles. Bien, Ricardo hizo una pausa. Héctor, suenas casi complacido. Estoy complacido de que las consecuencias estén ocurriendo. Esa noche, saqué mi calculadora y analicé su presupuesto. $8,083 de ingresos mensuales. Menos $2,400 de hipoteca. Menos $2,000 de pago ordenado por la corte. Igual a $3,683 restantes. Pensé en los pagos del auto, el seguro, los servicios públicos, la comida, la gasolina. Las matemáticas no funcionaban. Tendrían que pedir prestado o vender algo. La presión estaba funcionando exactamente como estaba diseñada.
Gael me visitó a principios de marzo, aparentemente para dejar algunas herramientas que había tomado prestadas, pero su verdadero propósito era obvio por sus hombros caídos. Se están desmoronando, abuelo. Gritos todas las noches. Mamá descubrió que papá ha estado. Dudó, apostando en línea. Perdió unos $5,000 el año pasado. Por eso nunca tuvieron ahorros, incluso contigo pagando la hipoteca. Otra pieza encajando. Gracias por decírmelo. Gael me miró fijamente. ¿Alguna vez te arrepientes de llegar tan lejos? Todos los días. Pero el arrepentimiento no significa que esté equivocado. Él absorbió eso. Abuelo, sé que tienes tus razones, pero realmente están sufriendo. Mamá está haciendo turnos dobles. Papá ha pedido prestado a todo el mundo. ¿No puedes simplemente llegar a un acuerdo? Lo miré a los ojos. Gael, ¿te dije lo que escuché esa Navidad? ¿Las palabras exactas de tu padre? Negó con la cabeza. Le conté el brindis. Palabra por palabra. El rostro de Gael se puso pálido. No sabía que era tan malo. Yo tampoco. Hasta que fue demasiado tarde para no saberlo. Durante las semanas siguientes, los informes de Gael pintaron un cuadro de deterioro predecible. Armando pidiendo prestado $3,000 a su jefe, $2,000 a su hermano, $1,500 a un compañero de trabajo. Valeria trabajando turnos adicionales, volviendo a casa agotada, encontrando facturas que Armando había escondido. Las discusiones sobre dinero se convirtieron en discusiones sobre todo: su bebida, sus gastos, su familia, su padre. Comencé un documento titulado Cronograma Marzo y anoté cada desarrollo. No porque disfrutara de su sufrimiento, no lo hice, no realmente, sino porque necesitaba saber si la presión estaba logrando su objetivo, haciéndoles entender que las acciones tienen consecuencias. En la siguiente visita de Gael, se veía aún más preocupado. Mamá le gritó a papá anoche: ¿perdiste $5,000 apostando en línea mientras mi padre pagaba nuestra hipoteca? Con razón, quiere su dinero de vuelta. Papá le gritó de vuelta: tu padre es el que nos está destruyendo. Podría perdonar esto, pero está eligiendo no hacerlo. Y mamá hizo una pausa. Ella dijo: tal vez nos lo merecemos. Me quedé con esa frase por un momento largo. Tal vez nos lo merecemos. El primer indicio de conciencia. No de disculpa, sino de conciencia. Tu madre dijo que tal vez se lo merecen. Eso es lo más cerca que ha estado de entender. No estoy tratando de destruirlos, Gael. Estoy tratando de enseñarles que las personas no son cajeros automáticos de los que pueden burlarse mientras retiran dinero. La lección es costosa. Eso es porque la falta de respeto fue costosa. Gael asintió lentamente. ¿Cuándo termina la lección? Cuando la hayan aprendido. O cuando el tribunal decida. Lo que ocurra primero. Después de que se fue, me paré en mi ventana, viendo la noche instalarse sobre el vecindario. Luces encendiéndose en las casas. Familia cenando. La vida normal continuando mientras la mía se había convertido en esta extraña y metódica búsqueda de justicia. Faltaban 6 semanas para el juicio. 42 días. Y contando. El timbre sonó a las 3:17 de la tarde. 15:17 un martes a mediados de marzo. Estaba en mi garaje construyendo una estantería para Gael, midiendo, cortando, lijando. Faltaba exactamente un mes para el juicio. Por medio de Gael, sabía que Valeria y Armando estaban en espiral. Más deudas, más discusiones, más desesperación. Dejé mis herramientas. Limpié el aserrín de mis manos y caminé hacia la puerta principal. El auto de Armando estaba estacionado en un ángulo descuidado en mi entrada. Un neumático sobre el césped. Estaba parado en el porche. Hombros encorvados, ojos enrojecidos, sin afeitar, camisa arrugada, manos temblando. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Me quedé en el umbral, mi cuerpo bloqueando la entrada. ¿Realmente crees que eres justo, no? Su voz se quebró. Llevando a tu propia hija a la corte. ¿Quieres destruirnos por $86,000? Tienes mucho dinero. Esto se trata de control. De castigar a Valeria. Este no era el hombre confiado que brindó por mi desaparición. Esto era desesperación con un rostro. Quiero justicia, dije en voz baja. Usaste mi generosidad durante 3 años. $86,400 para ser precisos.
Pagué tu hipoteca mientras gastabas tus ingresos en otras cosas. Luego celebraste mi ausencia. Esperaste que desapareciera permanentemente. Ahora estás enfrentando consecuencias. Eso no es castigo. Eso es causa y efecto. Nos vas a quitar nuestra casa, nuestro hogar, el mismo lugar al que va todo el mundo cuando no puede pagar sus deudas. Ese ya no es mi problema. Su voz se elevó casi a un grito. Haremos esto público. Le diremos a todo el mundo qué clase de padre demanda a su propia hija. Serás el monstruo en esta historia. Cada periódico, cada estación de televisión. Nos aseguraremos de que la ciudad sepa exactamente quién es Héctor. Al otro lado de la calle, mi vecino se detuvo de cargar comestibles, observando. Metí la mano en mi bolsillo con lentitud deliberada y saqué una pequeña grabadora de voz digital Sony. La coloqué cuidadosamente en la barandilla del porche entre nosotros. Antes de que hagas eso, déjame preguntar. ¿Qué crees que sucede cuando les muestro a los reporteros los registros bancarios? ¿Cuando reproduzco esto? Presioné play sin esperar una respuesta. El audio era metálico pero claro. La voz de Armando a través de una ventana. Gracias a Dios que ese viejo no apareció esta noche. Espero que haya desaparecido para siempre. Entonces finalmente podríamos. Lo detuve allí. El rostro de Armando se quedó sin color. ¿Tú? ¿Nos grabaste? Eso es ilegal. Este estado es un estado de consentimiento de una sola parte. Yo estaba presente en la conversación, en tu puerta, luego por tu ventana. Perfectamente legal. También perfectamente condenatorio. Recogí la grabadora. Le di la vuelta en mi mano. Tengo 4 minutos de audio. Tú brindando por mi desaparición. Valeria riendo. Tus invitados asintiendo. Todo capturado claramente. Eso es trampa o invasión de... Es evidencia. Así que, por favor, ve a los medios. Háblales del padre cruel. Yo llevaré los registros bancarios. Llevaré el correo electrónico donde Valeria prometió pagarme. Llevaré esta grabación. Veremos qué historia cree la gente. Armando se alejó de la puerta. Manos ligeramente levantadas. Se giró. Bajó mis escalones con movimientos inestables. Entró en su auto. Se sentó allí durante 10 segundos antes de encender el motor. Observé hasta que su auto desapareció en la esquina. Luego recogí la grabadora. La deslicé de nuevo en mi bolsillo. Y volví a mi garaje. La estantería estaba 3/4 partes completa. Recogí el papel de lija y reanudé el ritmo constante. Algunas cosas no se podían apresurar. Una semana después, Gael llamó a mi puerta justo después de la cena. Sostenía un sobre de color crema con aspecto incómodo. Mamá me pidió que te diera esto. No lo he leído. No quería. Lo tomé de él. Mi nombre y la letra cuidadosa de Valeria. Lo siento mucho, abuelo. Puedo verlo. Lo leeré. ¿La perdonarás? Lo miré a los ojos. Leeré lo que escribió. Eso es lo que puedo prometer ahora mismo. Después de que Gael se fue, abrí el sobre en el mostrador de mi cocina. 3 páginas en papelería elegante. Del tipo que Marina solía usar. Querido papá, no sé cómo empezar esto. La carta estaba cuidadosamente construida. Extrañaba nuestras cenas de domingo. Recordó cuando le enseñé a montar en bicicleta. Dijo que su madre querría que nos reconciliáramos. Reconoció errores terribles. Prometió que todavía era mi hija. Todavía me amaba. Todavía quería una oportunidad para arreglar las cosas. Mencionó a Marina 4 veces. Mencionó nuestra infancia feliz 3 veces. Mencionó su sufrimiento actual 2 veces. Cada referencia colocada estratégicamente, diseñada para desencadenar emociones específicas. Nunca mencionó el brindis de Navidad. Nunca reconoció lo que había dicho, o por qué había destruido todo. Lo leí una segunda vez, analizando el lenguaje. Sé que te hice daño, sin especificar cómo. Debería haber sido mejor, sin definir qué significaba mejor. Por favor, dame otra oportunidad, sin explicar qué sería diferente. En la tercera lectura, busqué lo que no se dijo. Ninguna explicación de la risa. Ningún reconocimiento de la burla. Ninguna comprensión de por qué celebrar mi ausencia fue el punto de quiebre. Se estaba disculpando por haber sido atrapada, no por lo que había hecho. Doblé la carta a lo largo de sus pliegues originales. La deslicé en un sobre de manila etiquetado como legal quinto y A. Lo archivé alfabéticamente. No escribí una respuesta. No llamé.
No acusé recibo. El silencio también es comunicación. Esa noche me senté en mi estudio mirando la pared de fotos familiares. Valeria a los 3 años. Sonrisa desdentada. Valeria a los 16 años. Vestido de baile. Valeria el día de su boda. Mi brazo entrelazado con el suyo. Marina en casi todos los cuadros. Faltaban 3 semanas para el juicio. La sala del tribunal olía a madera vieja y aire recirculado. Me senté en la tercera fila detrás de la mesa de Ricardo, vestido con un traje azul marino que Marina me había ayudado a elegir hace 15 años. Todavía me quedaba bien. Valeria y Armando se sentaron en la mesa del acusado con su abogada, Leticia Romero, contratada a una tarifa con descuento después de que su primer abogado resultara demasiado caro. Valeria seguía mirando hacia atrás. No le sostuve la mirada. Me concentré en el estrado del juez. La jueza Leticia entró. Una mujer de unos 65 años con cabello plateado y sin paciencia para las teatralidades. Revisó el expediente del caso antes de mirar hacia arriba. Esto parece ser un asunto de cobro de deudas. El demandante afirma que el demandado debe $86,400. Los demandados afirman que los pagos fueron donaciones sin obligación de reembolso. Señora Romero, puede comenzar. Leticia se puso de pie, se enderezó la chaqueta. Su señoría, este caso representa un malentendido fundamental de las relaciones familiares. Cuando los padres ayudan a los hijos adultos, esos pagos son donaciones arraigadas en el amor y la obligación, no préstamos que esperan reembolso. Mis clientes creyeron razonablemente que el apoyo del señor Héctor era generosidad parental. La presentación de Ricardo fue metódica. Presentó el hilo de correo electrónico como evidencia. Anexo A. La jueza leyó mi oferta inicial de diciembre de 2021 en la pantalla del tribunal. Te ayudaré con la hipoteca hasta que estés financieramente estable. Este es un apoyo temporal. Luego la respuesta de Valeria. Gracias, papá. Te lo pagaremos cuando podamos. Ricardo lo dejó reposar durante 10 segundos de silencio. Su señoría, la demandada reconoció un futuro reembolso por escrito. Eso establece la intención de préstamo, no de donación. Los extractos bancarios fueron ingresados como anexos B a D. Ricardo destacó las anotaciones en cada transferencia. Préstamo familiar, cuota mensual. El demandante documentó cada pago como un préstamo en el momento de la transferencia. Esto no es una recaracterización retrospectiva. Esto es una clasificación contemporánea. Combinado con el reconocimiento por correo electrónico de la obligación de pago, la estructura del préstamo es indiscutible. La jueza Leticia miró a Leticia Romero. Señora Romero, estoy mirando el correo electrónico de su cliente de diciembre de 2021. Ella escribió, y cito, te lo pagaremos cuando podamos. ¿Cómo encaja eso con su argumento de que fueron donaciones incondicionales? Su señoría, eso es simplemente una expresión de gratitud, no un compromiso vinculante. Es un compromiso de pagar, hecho por escrito, siguiendo el encuadre explícito del demandante de apoyo como temporal. No veo ambigüedad. Observé a Valeria en todo momento. Estaba sentada rígidamente, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando Ricardo mostró el hilo de correo electrónico, sus hombros cayeron visiblemente. Recordó haber escrito esas palabras. Probablemente no pensó nada en ellas en ese momento. Amabilidad automática. Algo que le dices a tus padres. Nunca imaginó que esas palabras se leerían en voz alta en la corte 4 años después, transformadas en obligación legal. El lenguaje corporal de Armando se deterioró a medida que se acumulaban las pruebas. Comenzó la sesión recostado, con los brazos cruzados. Cuando aparecieron los extractos bancarios, descruzó los brazos, se inclinó hacia adelante. Cuando el juez anunció la cantidad de pago, se llevó la cabeza a las manos. La jueza Leticia revisó sus notas, escribió algo en su computadora. Determinó que la preponderancia de la evidencia establece una relación de préstamo, no una relación de donación. El hilo de correo electrónico de diciembre de 2021 demuestra una comprensión mutua de apoyo temporal, con obligación de pago. Los registros bancarios confirman la clasificación contemporánea como préstamo. El reconocimiento del demandado de la intención de pago es explícito y escrito. Hizo una pausa. En consecuencia, se dicta sentencia a favor del demandante por la cantidad de $86,400 más, un interés anual del 5%,
que se reembolsará durante 18 meses a $5,186 mensuales o mediante la venta de la propiedad con satisfacción inmediata de la sentencia. El mazo sonó. 90 minutos. Se acabó. Ricardo recogió sus archivos. Leticia Romero habló en voz baja con Valeria y Armando, explicando probablemente las opciones posteriores al juicio. Valeria estaba llorando en silencio. Armando miraba fijamente la mesa. Me puse de pie. Abotoné mi saco y caminé hacia la salida. Pasé a 6 pies de su mesa. Valeria levantó la vista, abriendo la boca como para hablar. Seguí caminando. Fuera del juzgado, estaba empezando a llover. Clima típico de abril. Hice una pausa en los escalones, viendo a Valeria y Armando salir 30 segundos detrás de mí, acurrucados con su abogada bajo el alero del edificio. La voz de Armando se escuchó bajo la lluvia. Tu padre es un monstruo. Esto es lo que él quería, destruirnos por completo. $5,000 al mes. Ni siquiera podemos pagar la mitad de eso. Lo sabe. Esto es crueldad disfrazada de justicia. Lo escuché claramente. No me di la vuelta. Monstruo. No. Los monstruos atacan a los inocentes. Estoy cobrando a personas que celebraron mi desaparición. Me llamaste ese viejo y esperaste que desapareciera para siempre. No soy un monstruo. Solo soy alguien que dejó de aceptar la falta de respeto disfrazada de familia. Hay una diferencia. Lo aprenderán en los próximos 18 meses. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, dejando que la lluvia manchara mi saco. El primer pago ordenado por la corte llegó el 3 de mayo. 2 días tarde, pero llegó. Revisé mi extracto bancario esa mañana y lo anoté en mi hoja de cálculo. $5,186. Ricardo me había advertido sobre este patrón. El primer pago es miedo y dinero prestado. Me había dicho por teléfono. Lo conseguirán de alguna manera. El segundo pago es donde la realidad se asienta. Ahí es cuando verás quiénes son realmente. El 1 de junio llegó y se fue. Ningún pago. El 5 de junio. El 10 de junio. A mediados de mes, supe lo que venía. Ricardo llamó el 15 de junio. Han incumplido el pago. Según la orden de la corte, eso activa nuestro derecho a buscar la liquidación forzosa. Presentaré la petición mañana. Esperaba esto. Aún así, escuchar las palabras lo hizo real. El endgame había comenzado. Lo dije. Esto forzará la venta de la casa. ¿Estás preparado para eso? He estado preparado desde Navidad. Las semanas siguientes trajeron noticias en fragmentos, principalmente a través de Gael. En cada visita, se veía más agotado, atrapado entre facciones familiares en guerra, tratando de mantener relaciones con ambos lados mientras veía cómo todo se desmoronaba. A fines de junio, Armando perdió su trabajo. Llegó tarde 3 veces en una semana, informó Gael. Se metió en una pelea a gritos con su supervisor sobre la estructura de comisiones. Lo despidieron en el acto. Hizo una pausa. Ahora está haciendo entregas. Reparto de comida. Gana tal vez $30,000 al año en lugar de $55,000. Absorbí esta información. La archivé mentalmente junto con los otros puntos de datos que rastreaban su colapso en curso. Papá se está desmoronando. Abuelo. Apartamento apenas amueblado. Comiendo comida rápida en cada comida. Mamá no está mucho mejor, trabajando turnos dobles. Llega a casa y simplemente mira fijamente las paredes. ¿Alguna vez te sientes mal por eso?, preguntó Gael en voz baja. Todos los días, dije honestamente. Pero sentirme mal no significa que esté equivocado. Necesitan entender que la falta de respeto tiene un costo. Este es ese costo. A principios de julio llegó la solicitud de divorcio. Gael me mostró los documentos. Valeria figuraba como solicitante, citando diferencias irreconciliables, derivadas de la mala gestión financiera y la adicción a las apuestas en línea. Ella estaba culpando a Armando por todo. Las solicitudes de división de activos eran casi cómicas. Ella quería la casa actualmente en ejecución hipotecaria, los autos que estaban siendo embargados, los muebles que valían menos que sus deudas acumuladas. Ella está tratando de rescatar algo, observé. Gael asintió con gravedad. No queda nada que rescatar. A mediados de julio, Armando se había mudado. El proceso de ejecución hipotecaria de la casa se aceleró. Valeria recibió una notificación oficial. La propiedad se vendería en subasta para satisfacer la deuda de la sentencia. Luego,
Un jueves por la noche a fines de julio, mi teléfono vibró mientras regaba mi jardín. Apareció el mensaje de texto de Valeria. Papá, por favor, necesito verte. Ahora entiendo lo que hice mal. Te ruego que detengas la ejecución hipotecaria. No tengo a dónde ir. Por favor. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto completo. Podría ignorarlo. Debería ignorarlo. Probablemente. Pero algo dentro de mí necesitaba escuchar lo que ella pensaba que había entendido. Necesitaba saber si 9 meses de consecuencias le habían enseñado algo más allá del miedo. Le escribí de vuelta. Cafetería Popular. Mañana. 2 de la tarde. A la tarde siguiente. Llegué 10 minutos antes. Pedí café solo. Seleccioné una mesa junto a la ventana, donde tendríamos privacidad, pero permaneceríamos visibles. Controlé el ambiente. El posicionamiento importa en cada confrontación. Valeria llegó con aspecto disminuido. Más delgada, cabello canoso. No se había teñido. Ropa de temporadas pasadas. Empezó a hablar antes de que yo me sentara. Las palabras salieron atropelladamente. Sé que te fallé. Sé que lo que dijimos en Navidad fue horrible. Lo he perdido todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi seguridad. ¿No he sido castigada lo suficiente? ¿No puedes perdonarme ahora? Soy tu hija. ¿Eso no significa nada? Revolví mi chafa lentamente. La dejé hablar sin interrupción durante 3 minutos completos. Recorrió todos sus argumentos. Estaba arrepentida. Había aprendido la lección. Estaba sufriendo. ¿No podía mostrar misericordia? La observé la cara en todo momento, buscando remordimiento genuino versus contrición actuada. Vi principalmente miedo y desesperación. Las palabras eran correctas, pero la comprensión no estaba allí. Cuando finalmente se detuvo, tomé un sorbo de café antes de responder. La hice esperar. ¿Crees que esto es castigo? Dije finalmente. No lo es. Son consecuencias. Y todavía no entiendes la diferencia. Pero sí entiendo. Entiendo el respeto ahora. La gratitud. Todo. Solo detén la ejecución hipotecaria y te lo demostraré. Negué con la cabeza lentamente. Entiendes estos conceptos ahora porque estás perdiendo. No porque los hayas aprendido genuinamente. Eso no es crecimiento, Valeria. Eso es miedo disfrazado de sabiduría. Entonces, ¿qué te haría detenerte? Nada. El proceso legal está en marcha. Las consecuencias no se detienen porque se vuelven incómodas. Ese es el objetivo de las consecuencias. Dejé mi taza con cuidado. La miré directamente a los ojos. Preguntaste que no entendiste. Aquí está. Aprendiste el precio de la codicia. Perder tu casa, tu matrimonio, tu comodidad. Pero no has aprendido el valor del respeto, la gratitud o el amor genuino. Esas cosas no se pueden aprender solo a través de la pérdida. Tienen que ser elegidas. Estás llorando porque perdiste algo, no porque entiendas por qué lo perdiste. Esa es la diferencia fundamental. Me puse de pie. Abotoné mi chaqueta. Adiós, Valeria. Ella me llamó mientras caminaba hacia la puerta. Papá, por favor, te lo ruego. Seguí caminando. Hacia mi auto. Lo abrí. Me senté en el asiento del conductor. Encendí el motor. A través de la ventana, pude ver a Valeria todavía sentada en la mesa, con la cabeza entre las manos. Sentí algo. No exactamente lástima, no exactamente satisfacción. Solo el reconocimiento de que la lección estaba siendo impartida, incluso si ella no estaba lista para aprenderla. Conduje sin mirar atrás, dejando que la cafetería desapareciera en mi espejo retrovisor. Junto con todo lo que representaba esa conversación, la casa se vendió el 12 de agosto por $485,000. Me senté en la oficina de Ricardo 3 días después, revisando los documentos finales del acuerdo en la pantalla de su computadora portátil. La distribución fue clínica y precisa. Pago de la hipoteca, $398,000. Mi sentencia con intereses, $92,948. Costos judiciales, $8,500. Comisión del agente inmobiliario, $29,100. Valeria recibiría los $56,550 y $2 restantes. Todo está en orden, dijo Ricardo. La deuda está satisfecha. Estás completo de nuevo, financieramente hablando. Firmé el acuse de recibo.
Deslizó el cheque por el escritorio. Nunca dejé de estar completo financieramente, dije, doblando el cheque y guardándolo en el bolsillo de mi chaqueta. No se trataba de eso. Lo sé. Pero legalmente, medimos la resolución en dólares. Emocionalmente, ese es tu territorio. Conduje a casa pensando en esa palabra. Resolución, 3 años de pagos, 9 meses de acción legal. Reducido a un solo rectángulo de papel que ahora descansaba contra mi pecho. La justicia no siempre es satisfactoria, pero es necesaria. Gael apareció en mi puerta una semana después. Nos sentamos en el porche trasero con té helado. El mismo porche donde me había sentado la Navidad pasada antes de que todo cambiara. Había preparado el espacio de antemano, barrido las hojas, limpiado la mesa, puesto los vasos buenos de mi esposa. ¿Lograste tu objetivo?, preguntó Gael sin preámbulos. Consideré la pregunta seriamente. Quería que entendieran que las personas no son recursos para explotar y desechar. Quería consecuencias por la falta de respeto y la manipulación. ¿Obtuve eso? Parcialmente. Entienden las consecuencias. Si han aprendido el respeto, está por verse. Mamá está trabajando 2 trabajos ahora. Papá se declaró en bancarrota. Su matrimonio terminó. ¿Valió la pena? ¿La batalla legal? ¿La destrucción familiar? ¿Todo? El costo fue alto, admití. Pero la alternativa, aceptar la falta de respeto, dejarlos creer que la crueldad no tiene consecuencias. Ese costo era más alto. No en dinero, en dignidad. Le expliqué lo que él no sabía todavía. No se estaban riendo de una broma. Estaban celebrando mi potencial ausencia, esperando que desapareciera para poder heredar sin el inconveniente de mi existencia continua. Eso no es amor familiar. Eso es planificación financiera disfrazada de relación. Gael absorbió esto. Eso es duro. Es honesto. Duro sería disfrutar de su sufrimiento. Yo no lo hago, pero no pretenderé que ha aprendido lecciones que no ha aprendido. Una semana después, me senté en la oficina de mi abogado de sucesiones. Un abogado diferente, especializado en sucesiones. Había traído una lista mecanografiada de organizaciones benéficas que había investigado. Organizaciones que sirven a poblaciones de ancianos aislados. Programas que combaten el abuso de ancianos. Servicios de entrega de comidas para personas mayores confinadas en el hogar. El 70% de mi patrimonio a estas organizaciones benéficas, dije. El 20% a mi nieto Gael. El 10% a mi hija Valeria. Condicional a que complete un programa de alfabetización financiera. Y 200 horas de servicio voluntario dentro de 2 años de mi fallecimiento. El abogado levantó la vista de sus notas. ¿Está seguro de las condiciones? Completamente seguro. Esto no es una trampa. Es una opción. La alfabetización financiera enseña el valor del dinero. El servicio voluntario enseña el valor de las personas. Si aprende ambas, se ha ganado la herencia. ¿Y si no lo hace? Entonces ha demostrado que no ha cambiado. Y el dinero va a caridad en su lugar. Su elección por completo. Se lo expliqué a Gael durante la cena esa noche. Lo procesó en silencio. Luego dijo, todavía le estás dando una oportunidad. Después de todo, soy su padre. Puedo imponer consecuencias sin abandonar la esperanza de crecimiento. Las 2 cosas no son mutuamente excluyentes. Ella destruyó mi confianza. No destruyó mi capacidad para reconocer el cambio potencial. Esa noche, me senté en mi porche mientras agosto llegaba a su fin. El sol se puso sobre las colinas al oeste de la ciudad, pintando el cielo de naranja y púrpura. Por primera vez desde que Marina murió, me senté en su silla favorita. Tomé su foto de la mesa auxiliar, estudié su rostro, congelado para siempre a los 64 años, sonriendo a la cámara durante nuestras últimas vacaciones juntos. Lo manejé y le dije a la foto en voz baja. Nuestra hija necesitaba aprender respeto, y le enseñé la única manera que podía entender, a través de las consecuencias. Tú habrías sido más gentil, pero habrías entendido por qué yo no podía hacerlo. Dejé la foto suavemente y observé cómo el sol completaba su descenso. Hace 9 meses, me paré en su puerta y los escuché desear mi desaparición. Esta noche, me siento en mi porche, financieramente completo, legalmente reivindicado, personalmente intacto. No gané. Las familias no tienen ganadores en conflictos como este, pero hice algo más importante. Me negué a ser una víctima. Establecí que el respeto importa.
Enseñé las consecuencias. Si aprendieron en su historia ahora, la mía está terminada. Y puedo vivir con cómo terminó. El cielo se oscureció. Las estrellas comenzaron a aparecer. En algún lugar en la distancia, un perro ladró. Sonidos normales de una noche normal. Ya no era el hombre que llevaba regalos envueltos a una puerta en Nochebuena. Ya no era el tonto que pagaba facturas mientras se burlaban de él. Ya no estaba esperando que otra persona me valorara. Simplemente era Héctor. Arquitecto. Jubilado. Viudo. Padre de una hija que aún estaba aprendiendo. Abuelo de un joven que entendía la lealtad. Un hombre que sabía la diferencia entre ser respetado y ser utilizado. Un hombre que había reclamado su dignidad. Me levanté, recogí los vasos vacíos y entré. Mañana traería sus propios desafíos. Pero esta noche, por primera vez en 9 meses, sentí algo cercano a la paz. No felicidad, no triunfo, solo la tranquila satisfacción de un hombre que se mantuvo firme cuando más importaba. Justicia restaurada, dignidad recuperada, equilibrio logrado. Suficiente. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.